Garladito, estrategia de la red de orientadores de la provincia de Almeidas, la escuela de padres para acompañar a nuestras familias. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para toda la comunidad educativa de la provincia de Almeidas. Somos la red de orientadores de la provincia y hoy nos convoca la segunda escuela de padres que realizamos de manera virtual. La temática Padres Garantes de Derechos. Esperamos que sea un tema agradable para todos en el que podamos conocer un poco más acerca de la temática de los derechos, cómo surgen estos procesos de garantía de derechos y tener conocimiento de cómo podemos acudir a las diferentes instancias cuando se presenta una situación de vulneración de derechos. Nos acompaña hoy para nuestra segunda escuela de padres dos personas muy importantes que hacen parte de nuestra comunidad educativa de la provincia y estamos en el nombre de la orientación, mi compañera Gloria Saray, del municipio de Guatavita, y mi nombre es Claudia Forero, orientadora del Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Suezca. Les doy espacio para que cada uno, por favor, se presenten y luego continuamos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gloria Saray, yo soy orientadora escolar de la IED Pío XII de Guatavita y pues el día de hoy acompañándoles en este ejercicio de aportar más herramientas para ese ejercicio de ser padres y madres pues en este tiempo, ¿no? Entonces, pues agradecer a las personas que nos acompañan por aceptar nuestra invitación y pues esperamos que tengamos muchos más espacios donde podamos seguir conversando. Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, pues gracias por esta invitación y por este espacio tan bonito, tan importante y tan necesario. Mi nombre es Carolina Castro, soy psicóloga. Trabajo en este momento y estoy adscrita a la Comisaría de Familia del municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Experiencia en la parte comisarial de aproximadamente más de como 5 años y medio, más o menos. En este momento me encuentro ya finalizando mi especialización en psicología forense y criminal. Esperemos hacer un abordaje muy bonito hoy y traemos pues realmente unas herramientas muy útiles para nuestros padres de familia enfatizados en garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Un cordial saludo. Soy comisario de familia del municipio de Suezca. Llevo trabajando acá en este lindo municipio 2 años aproximadamente. Mi experiencia pues como comisario es acá. Una experiencia enriquecedora que claramente me permite entender y comprender cada vez el rol y la importancia de los progenitores dentro del curso de vida de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo y actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Procesal con el fin de pues, fortalecer los conocimientos en pro de nuestra función administrativa. Pues de parte mía estoy agradecido por esta invitación. Es un espacio que permite entender, comprender y analizar las diferentes necesidades desde la parte académica como desde la parte ya de choque, como son las comisarías de familia. Un gusto. Les agradecemos por aceptar nuestra invitación nuevamente y pues esperamos brindar herramientas mediante este espacio para todas nuestras familias de la provincia que pues estar un poco más cercanos a las situaciones que ellos viven de manera cotidiana y pues que también es nuestra cotidianidad en últimas. Si les parece bien, comenzamos con la ronda de preguntas. Entonces, la primera pregunta sería para el doctor Iván. ¿Usted nos podría contar, según la normatividad vigente, cuáles son los derechos que deben garantizar los padres a sus hijos? Bueno, para mí es importante primero tener claro qué es un derecho, porque es que hay veces nosotros actuamos como cuando no vemos. ¿Y qué pasa a eso? Pues nos atropellamos con todos los obstáculos en relación a lo que queremos comprender y analizar. ¿El derecho qué es? Es una facultad, una prerrogativa que tenemos para exigirle a la autoridad o al establecimiento. ¿Y quién lo reconoce? Lo reconoce un Estado, que es pues la organización jurídico-política por medio de la cual se establece
el tipo de organización, que si es un Estado social de derecho, y qué tipos de derechos están reconocidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es un derecho? Un derecho, como previamente lo enunciaba, es una prerrogativa que tenemos nosotros por ser de la especie humana. Adquirimos una personalidad, podemos exigir y asimismo exigir su materialización en el mundo de la realidad, porque pues podemos tener catálogos de derecho, pero si no se materializan es letra muerta, por lo cual no tiene ningún fin en pues el reconocimiento de los mismos. Esta mañana me encontraba en el Gonzalo Jiménez de Quesada y yo les hacía un ejemplo de acá, institución educativa del municipio de Suezca, y les decía, hombre, muchachos, si yo tengo un derecho, por ejemplo, la propiedad de ese cuaderno y le sustraigo de manera arbitraria el uso de ese bien, ¿qué está sucediendo? Les preguntaba, ¿lo pueden utilizar? Me decían, no, no lo podemos utilizar. ¿Por qué no lo pueden utilizar? Porque no lo tienen materialmente para su uso, disposición y goce. ¿Cuál? El derecho de propiedad. Ahora bien, les decía, si ven la importancia de conocer qué tipos de derecho tenemos, ese es el derecho de propiedad, ese es el derecho a la calidad de vida. Entonces son esas prerrogativas que nos permiten ejercer ese goce efectivo dentro de la materialidad de la realidad social que nos acompaña día tras día. Entonces, la prerrogativa reconocida por medio de una organización jurídico-política. Dirán ustedes, los profesores y el demás público, oiga, este señor me está hablando de manera muy técnica. Básicamente es lo siguiente, oiga, la Constitución Política me dice que tengo el derecho a la propiedad, artículo 58. Uso, goce y disposición. Entonces, si me quitan ese derecho, tengo que exigirlo porque no puedo utilizar mi cuaderno para escribir y adquirir conocimientos. Eso es básicamente. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano debemos tener en claro que la Constitución política, bajo la teoría del constitucionalismo, encontramos que nuestra Constitución está dividida. Esa Constitución tiene un preámbulo, unos principios, una parte dogmática y una parte orgánica. Entonces, la parte dogmática es donde encontramos los principios, el preámbulo y los derechos. ¿Y desde dónde empiezan nuestros derechos? Artículo 11, subsiguientes, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a un sinfín de situaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ¿qué es lo más importante? Reconocer la Constitución como norma vigente y la más importante dentro de nuestra organización jurídico-política. Y ahí vamos a tomar como base principal el elemento fundamental para la exigibilidad. Obviamente existen otro tipo de normas, tales como el derecho de petición, que es conocida como una norma estatutaria, que tiene un procedimiento especial en la concreción dentro del Poder Legislativo. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero que tienen como una relevancia fundamental y que también entramos a reconocer los tratados si existen derechos fundamentales. Entonces ahí se empieza a hablar del bloque de constitucionalidad como base reinante para la determinación de los derechos. Ahora bien, en concreto, en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes encontramos la ley 1098. Y esa norma, desde el artículo 17 hasta el artículo 36, nos indica una serie de prerrogativas o facultades que los niños, niñas y adolescentes tienen dentro de nuestra organización jurídico-política. Pero es importante entender que el artículo 11 nos indica a todas las autoridades y a todos los establecimientos que es necesario que la exigibilidad de los derechos, salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para iniciar acciones judiciales, o sea, eso ya es algo procesal, o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de derechos. Entonces nosotros podemos exigirlo ante cualquier autoridad, obviamente siendo el elemento central la competencia.
¿sí? Exigibilidad de los derechos dentro y fuera de nuestras instituciones, ya sea instituciones educativas o en la sociedad o en la familia. Principio de corresponsabilidad. ¿Qué derechos deben ser garantes los progenitores? Pero, ¿qué es ser garante? Garante es propiciar unas condiciones necesarias y mínimas para la materialización de esos derechos. Nosotros debemos ser proporcionales en relación a cada persona según su contexto. Decía la Corte Constitucional en su saber y entender que nosotros como autoridades administrativas que velamos por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes no podemos retirar a los niños de un hogar por el simple hecho de los elementos económicos. No, o sea, sí hay que buscar y propiciar, pero hay que saber entender y comprender la situación de cada individuo. No todos somos iguales, aunque formalmente el artículo 13 nos indica que lo somos, pero materialmente no lo somos. ¿Por qué? Porque cada persona y cada individuo tiene unas condiciones que se lo propicia a su ambiente. Entonces, bajo ese entendido, seguimos entendiendo que debemos propiciar el derecho a la vida y a la calidad de vida y un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida, un ambiente sano, en condiciones de dignidad y goce de todos los derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción, cuidado, protección, alimentación, nutrición, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura, dotada de servicios públicos. Entonces nos dicen, oiga, señor Estado, debemos garantizar el derecho a la vida y a un ambiente sano. ¿Cómo? Bajo estos factores. Vuelvo y le reitero, las comisarías de familia no están para retirar a los niños, es que no tiene dinero. Ah, no, eso no es un factor reinante para hacer un retiro. Hay que mirar el caso en concreto y determinar bajo las condiciones específicas que los niños estén bien. Que si el papá y la mamá le dan las condiciones mínimas, que hombre, que solo le podemos comprar en el año una mudita de ropa, lo importante es que esté limpia, lo importante es que esté aseada, lo importante es que sea algo que sea armónico en relación a la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Derecho a la integridad personal. Entonces, todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. El derecho a la integridad personal, pues nosotros sabemos que como individuos tenemos un cuerpo y ese cuerpo obviamente al ser violentado por cualquier individuo, ya sea del entorno familiar o un tercero, pues esto genera un daño dentro de la integridad de nuestro niño, niña, adolescente. Por ende, debemos también determinar ciertas circunstancias en relación a, oiga, ¿cómo actúo frente a los castigos? Sí, un castigo físico, pues conforme a la vigencia de la ley antichancleta, la mal ley antichancleta, pues nos dice eso está proscrito. Usted puede orientar como desee en relación de sus hijos, pero hay que saber orientarlos, que creo que más adelante nos van a indicar en relación a este tema tan importante frente a los castigos y pautas de crianza conforme a una perspectiva de orden psicológico y de trabajo social. Entonces, derecho a la rehabilitación y resocialización. El que haya cometido una infracción a la ley, o sea, todos tenemos derecho a ser resocializados, todos tenemos derecho a que el Estado propicie ciertas condiciones para que ese niño, niña, adolescente, al momento en que sea resocializado, sea incluido dentro de la vida común de la sociedad. Entonces, si el niño de 14 años ejecutó una conducta no permitida por parte del legislador penal, claramente ustedes como padres deben
garantizar y ejecutar las acciones ordenadas por parte de las autoridades judiciales como administrativas, pero también es un compromiso frente al actuar de la responsabilidad parental. Y la responsabilidad parental es simplemente aquellas acciones en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes para su adecuado comportamiento en sociedad y demás actuaciones en favor del bien común y del bien propio. Para nosotros es importante comprender que pues existe una serie de prerrogativas tales como el derecho a la protección, derecho a la libertad y seguridad personal. El derecho a la libertad creo que es uno de los derechos más preciados por parte de la humanidad o del individuo, ya que pues fue una lucha social que emprendimos desde la caída de, pues, de Luis XV en Francia. Ya empezamos a observar los elementos reinantes en el deseo de que no fuéramos súbditos, sino de ser libres y tomar unas decisiones, obviamente respetando el derecho que nos asiste. Papás, ustedes tienen que formar a unos niños que sean capaces de tomar decisiones dentro de los parámetros de la libertad sin generar ningún tipo de ruptura en relación a la personalidad de nuestros niños bajo la responsabilidad parental. Esto es lo que nos indica este derecho a la libertad. El derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, pues creo que la familia es el elemento reinante dentro de toda sociedad. Obviamente no podemos categorizar que sea el concepto tradicional de familia nuclear, no, es cualquier tipo de familia reconocida por los elementos sociales e incluso jurídicos, dependiendo desde qué punto de vista nos empecemos a dirigir, pero es importante comprender, y como nosotros lo hemos comprendido en estas instituciones como son la Comisaría de Familia y demás entes administrativos y o judiciales, pues la familia es el elemento reinante. Nosotros debemos propiciar que el niño, niña o adolescente siempre se encuentre con un ser que le brinde afecto, amor, respeto, cariño y le propicie, como lo acabamos de indicar, le propicie las condiciones mínimas necesarias como sujeto garante de derechos, como son los progenitores, como puede ser un tío, como puede ser un abuelo, como puede ser un primo o una prima, dependiendo de la situación en concreta, pero este derecho es reinante y fundamentante. Y me pregunto yo y digo, buena chica, pues es que él es mi primo y yo lo estoy cuidando, porque nosotros hemos tenido casos así donde la familia, por elementos exógenos de situaciones en concreto, pues llegan con la familia, con una prima. Lo importante es velar por el cumplimiento de la responsabilidad parental, guiarlos dentro de los principios y marcos de reglas que se tengan dentro de la casa, propiciando siempre condiciones mínimas, no siendo a toda hora autoritarios ni arbitrarios, porque nosotros no somos seres perfectos para generar condiciones arbitrarias por el simple querer del individuo sin conservar esos principios que nosotros debemos impregnar a nuestros niños, niñas y adolescentes, como son el respeto, el amor, la solidaridad, la demás circunstancias que generan como esa actuar de un ser humano dentro de una sociedad justa y pacífica. Entonces, ese es el llamado. Tener una familia, custodia y cuidado personal. Este custodia y cuidado personal, pues, por lo general, cuando hablamos de familias tradicionales y que no hay ningún tipo de separación, pues la custodia es como el cuidado y como tener al menor ahí con nosotros y cuidarlo y velar que esté bien, su integridad, su familia, estar con él. Ahora, las comisarías de familia, y pues creo que con esta nueva reforma, las comisarías de sexta categoría de la ley 2126 nos dice, ustedes siguen ejerciendo funciones de conciliación. ¿Y nosotros qué conciliamos? Este derecho de custodia y cuidado personal. ¿Y quién es el que debe velarlo? Alguno de los dos pares. Y si no se puede alguno de los dos pares,
se mirará si es un proceso de restablecimiento de derechos en favor de este niño, niña, adolescente. Derecho a alimentos. Todo niño necesita los alimentos porque pues es una necesidad manifiesta por la condición de seres humanos que nosotros obviamente pues tenemos como al pertenecer a esta especie del reino animal. Derecho al debido proceso. Bueno, este derecho creo que es un derecho que nosotros debemos materializar en todo momento y en toda actuación, tanto por los padres. Hay veces, no, es que mi hijo fue y supuestamente ejecutó cierta conducta que va en contra de nuestras normas. Oiga, escúchelo. Oiga, miremos qué pruebas existen. Oiga, si fue verdad, si son veraces, si son determinantes. Ah, no, es que no pasó esto, sino pasó esta circunstancia. Este derecho del debido proceso nosotros también lo podemos ir enseñando como padres protectores, que necesitamos escuchar a nuestros hijos, a permitir contradecir el dicho cuando lo acusan, a que se lleve un proceso claro y dentro de unas etapas concatenadas a determinar si es o no culpable o a buscar una sanción justa y razonable. Este es el debido proceso. No es que porque usted es castigado porque sí, porque es que a mí se me dio el deseo de castigarlo. No, estamos violando una máxima del derecho y una máxima de la presunción de determinar de manera clara y objetiva si fue verdad esa conducta. Nosotros no podemos ser ese sujeto castigador sin tener claramente un previo paso para determinar la existencia como padres. Ahora, esto también se aplica dentro del marco normativo y dentro del proceso, ya sea de un proceso de restablecimiento de derechos, un proceso de penal por responsabilidad para adolescentes, penal para adolescentes u otro tipo de procesos que tengan que ser materializados en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos actuar bajo la arbitrariedad que pues obviamente son llamados a ser desechadas porque son actuaciones incongruentes y actuaciones que no atienden a la realidad. El derecho al desarrollo integral a la primera infancia, el derecho a la salud. Pero como para redondear la idea es, oiga papás, oiga mamás, tío, abuela, hermano, persona que tenga el cuidado que se encuentre dentro de la unidad familiar. Debemos ser aquellos sujetos que garanticen de manera mínima ciertas prerrogativas y esas prerrogativas tienen como por objeto elevar la dignidad del ser humano como eje fundamental de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Hasta ahí, no sé, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Iván. Yo creo que ha sido una exposición amplia, pero también detallada de los derechos que debemos tener en cuenta para niños, niñas y adolescentes. Le preguntaría ahora a la doctora Carolina, si un padre vulnera algún derecho de sus hijos, ¿qué procede? Bueno, pues realmente antes de ahondar un poco en el procedimiento que hacemos las comisarías de familia, por ende los equipos interdisciplinarios, es importante ahondar en el tema de cuáles son las autoridades competentes en restablecer los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes. Pues si bien lo explicaba el doctor Iván, pues hay que evidenciar cuál es la competencia territorial. En el caso de los municipios, podemos encontrar defensorías de familia, podemos encontrar comisarías de familia, y de ahí para allá pues todas las autoridades que puedan o que sean garantes de derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes mediante actuaciones administrativas que deben procurar y promover la realización y el restablecimiento de los derechos reconocidos de nuestra niñez y nuestros adolescentes. Como competencia de factor territorial, pues encontramos las comisarías de familia como autoridad competente. Estas comisarías de familia deben contar con un equipo interdisciplinario. En su mayoría, si es completo, pues deberían contar con psicólogos, con trabajador social, ocasionalmente, no se ve mucho, por nutricionista, pero sí es fundamental que en su mayoría se encuentre o se cuente con psicólogo y con trabajador social.
Lo que hace este equipo interdisciplinario dentro de las comisarías de familia, una de sus funciones principales es verificar la garantía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes. Dentro de esa verificación, emitir un concepto de verificación de estado de cumplimiento de los derechos junto con el comisario de familia, emitir conceptos integrales sobre la situación de riesgo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que obviamente va por solicitud de la autoridad competente, y por último, pues emitir dictámenes periciales, que es lo que se hace en las comisarías de familia. Se evidencia una situación de riesgo en 3 fases. Uno, que es la inobservancia, que consiste en el incumplimiento, omisión o negación al acceso de un servicio o de los deberes y responsabilidades que tienen las autoridades administrativas, judiciales, tradicionales, extranjeras, aquellos actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que no permiten como garantizar o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. También encontramos la amenaza de los derechos, que consiste en toda situación de inminente peligro o riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Y por último, la vulneración, que es lo que estamos hablando el día de hoy, que es toda esa situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. En primer contacto se realiza de manera inmediata o de manera prioritaria ante las actuaciones que haya lugar, pues de conformidad como nos lo dice el artículo 52 y 38 de la Ley 1098 de 2006, donde se debe verificar la situación de riesgo y hacer una verificación de derechos. ¿En qué derechos? Salud física y psicológica, el estado de nutrición y vacunación, la inscripción de registro civil de nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el estudio del entorno familiar, la identificación de los elementos protectores y de riesgo, la vinculación al sistema de salud y seguridad social y la vinculación al sistema educativo, que básicamente es de los derechos que nos estaba hablando el doctor Iván ahorita. Luego de eso se hacen las valoraciones. El equipo interdisciplinario pues se realiza una verificación de la documentación anteriormente mencionada. Luego se realiza pues por parte del psicólogo adscrito a la comisaría de familia una valoración psicológica del niño, niña, adolescente. Si es posible, pues también de los miembros de familia o la red de vinculación familiar que tenga. De allí sale, junto con trabajo social, como un prediagnóstico con las sugerencias emitidas dentro de estas valoraciones. En algunas ocasiones, y dependiendo la situación, el equipo psicosocial en cabeza del psicólogo de la comisaría de familia, teniendo en cuenta la situación de riesgo encontrada, debe hacer una intervención en crisis en caso de ser necesario, con el fin de lograr pues esa estabilidad emocional del niño, niña, adolescente y algunos miembros de su familia. Si bien es cierto que dentro de las competencias de las comisarías de familia y el rol del psicólogo como tal no está descrito hacer intervención, sino valoraciones, algunos de estos niños, niñas, adolescentes donde han sido vulnerados sus derechos, pues requieren una atención que no genera espera, que no nos da espera y que realmente necesita una atención inmediata. Luego de conceptuar estos estados de cumplimiento de derecho, el equipo interdisciplinario ya emite un concepto del cumplimiento de los derechos, que es informado a la autoridad administrativa, en este caso al comisario o comisaria de familia, y donde se evidencia si existió una inobservancia, una amenaza o una vulneración de sus derechos. Ya en este momento la autoridad competente, comisario de familia, de acuerdo con el concepto emitido por el equipo y verificando el cumplimiento de estado de los derechos, pues ya empieza a hacer una verificación, empieza a tomar las medidas de restablecimiento de derecho que así bien la autoridad administrativa en base del concepto del equipo tenga lugar. Es importante resaltar, y como lo decía el doctor Iván, que nosotros como comisaría de familia, antes de realizar una sugerencia frente a un retiro, nosotros evidenciamos red de familia vincular, donde el último actuar de los equipos y de las comisarías de familia es sugerir un retiro de medio familiar
teniendo en cuenta que muchos niños, niñas, adolescentes cuentan con red de familia extensa, que realmente como equipo interdisciplinario estamos en la procura de buscar esa garantía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y de la misma manera, si a bien da para realizar o aperturar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pues tomar las actuaciones frente a la garantía de los mismos y de la misma manera pues ya lo que conlleva el seguimiento de parte del equipo interdisciplinario a la búsqueda activa de familia extensa para poder restablecer los derechos vulnerados de nuestros niños, niñas, adolescentes. Es importante pues tener en cuenta que aquellos niños que tienen vulnerados sus derechos, que han estado en una situación de riesgo, es importante iniciar la familia de búsqueda extensa porque realmente a nivel emocional la afectación que estos niños tienen en el momento que se presume de una infracción de la ley penal, el hacer el retiro de su medio familiar o lazos afectivos que existe con su demás familia, pues genera un choque emocional más alto. Es por eso que como equipos interdisciplinarios nosotros buscamos hasta sexto grado de consanguinidad inclusive, buscamos red de familia extensa antes de sugerir el retiro de medio familiar de estos niños, niñas, adolescentes. Y adicional de eso, también trabajar en compañía con la familia, vincular a la familia, que se adapten al proceso administrativo y que realmente sean ellos quienes acojan esas herramientas y esas sugerencias del equipo para poder garantizarle los derechos a sus niños, niñas, adolescentes. Muchas gracias, doctora Carolina. Yo creo que nos ha quedado claro que el tema es muy amplio, o sea, cuando hablamos de sospecha o de vulneración de un derecho, se hace un proceso que es muy específico, largo y dispendioso para poder determinar si existe la vulneración o no, y que de todas maneras siempre se busca, sobre todas las cosas, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscando pues su bienestar. Y me parece súper importante que pues nos hayan podido contar los dos que siempre se recurren a diferentes instancias, a diferentes mecanismos para poder procurar ese bienestar para los niños. Le pediría ahora a Gloria, en su rol como orientadora, ¿cuáles son las principales dificultades que evidencia en los padres para ejercer su rol de garante de derechos de sus hijos? Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, contarles que la situación, pues, con la pandemia ha sido bastante compleja, ¿no? Nos ha traído nuevos retos a la orientación escolar, yo creo que en todos los escenarios en los que intervenimos. La primera dificultad que yo veo es que siempre encontramos situaciones donde desconocemos que los derechos están atados a los deberes, que era un poco lo que nos comentaba el señor comisario, y esto de manera global y general. Entonces encontramos papás que han olvidado un poco cuál es su función y su rol y pretenden que sea la escuela quien solucione dificultades que llevan años dentro de esas dinámicas familiares que muchas se han visto fortalecidas con esto de pues, la educación en casa y otras tantas pues perjudicadas. Entonces, un poco con lo que yo me he encontrado es con situaciones de este tipo, ¿no? Donde se le exige mucho a la escuela para que resuelva todos los problemas que hay en casa. Y pues ahí empieza una situación muy compleja porque pues nosotros no estamos en la capacidad, primero por la cantidad de estudiantes que tenemos a cargo y por la cantidad de dificultades que también se presentan pues en el día a día. Entonces, también creo que pues hay un evidente desconocimiento del rol del padre y de la madre, ¿no? Tenemos extremos, tenemos papás que son muy, muy flexibles, muy cercanos a sus hijos, pero que no hay límite alguno, que parece que fuera el amigo, no el papá que acompaña, sino que el papá que tropieza ahí a la par de su hijo. Y otro, el papá muy rígido, riguroso, que no escucha, que no contempla una postura distinta a la que él tiene.
Entonces, eso también nos genera pues muchas dificultades dentro del entorno escolar. Algo que se está generalizando mucho es la dificultad para resolver conflictos. No solamente nuestros estudiantes, sino también los padres de familia. Y caemos en lo que pues también mencionaban ustedes, en la agresión física, ¿no? O sea, la solución a que el chico no estudia es, pero profe, yo ya le he pegado un montón de veces, ¿cuántas veces más tengo que hacerlo y él no quiere? Entonces encontramos discursos como que el niño se me salió de las manos, yo llamo a la orientadora para que la orientadora me solucione el inconveniente. Y tal vez caemos como en las mismas situaciones en las que ustedes también desde las organizaciones en las que están caen, ¿no? Donde se nos pone a nosotros la responsabilidad y claro, nosotros acompañamos, pero quien hace la tarea al final y quien logra esos cambios y transformaciones dentro de la dinámica familiar, pues son los miembros de esa familia. Entonces, de forma muy general, creo que esas son como las principales dificultades que afrontamos y es pues en relación sí, al ejercicio del rol como padres y madres garantes, ¿no? Eso sería, Claudita. Gracias, Gloria. Retomando un poco lo que nos comenta Gloria, eh, pues tenemos padres en cada extremo de, pues, de la balanza y que pues vienen a ejercer pues esas dificultades que evidenciamos día a día. Eh, y allí nos encontramos con aquellos que pues se me salió de las manos y o lo castigo o se me salió de las manos y pues ya no puedo hacer más. Vivimos entre padres en esas dos circunstancias, además que tenemos pues jóvenes también con algunas dificultades en su comportamiento y los padres no encuentran la manera como de poder limitarlos, de poder ejercer su autoridad, de poder ejercer su rol como papás sin que se llegue a otros extremos, como en el caso del castigo físico, que ustedes nos lo han mencionado. Entonces, doctora Carolina, le preguntaría yo, ¿cómo podríamos hacer para empoderar a los padres para que asuman su posición de autoridad sin recurrir al castigo físico? Es una problemática que tenemos durante todo el transcurso de la vida en las instituciones educativas. Desde pequeñitos encontramos papás que el castigo físico es lo que prevalece y hasta cuando ya están grandes, en 10º o 11, encontramos también papás súper autoritarios que no encuentran otra salida diferente al castigo físico. Claro que sí. Yo creo que antes pues de realizar o de contestar esta pregunta tan importante, pienso que como papás, como autoridades, ese sentido de corresponsabilidad que nos hablaba el doctor Iván, debemos dejar de normalizar las conductas y los comportamientos muchas veces antisociales de nuestros niños, niñas, adolescentes, donde realmente siempre tenemos una excusa y un limitante. Se me salió de las manos, es que él es así, es que ya no sé qué hacer, doctora, vengo y se lo entrego porque realmente yo ya no puedo más con él. Pero realmente nosotros no nos sentamos y no pensamos un poco más de aquellos antecedentes a nivel de disfuncionalidad familiar que han venido afectando durante cada una de las etapas de los ciclos vitales de este niño, niña y ya inclusive de estos adolescentes que han repercutido y que han incidido de manera negativa en el comportamiento tanto a nivel familiar, a nivel social, institucional, bueno, de todos los factores de manera negativa y que realmente es donde empiezan esas malas conductas o esas conductas, muchas veces conductas criminales también que llegan a presentarse por los antecedentes y por la falta de pautas de crianza, de normas y sobre todo de límites de nuestros niños, niñas, adolescentes. Este abordaje es importante entenderlo de cómo la práctica de castigo físico y humillante hacia nuestros niños, niñas, adolescentes ha sido infundada desde, como tú lo decías, Claudia, desde años UPA, desde años atrás, donde la antigua forma de crianza de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, en donde se tenía esa plena convicción y creencia de que la letra pues entra con sangre.
y en donde no se conocían tal vez esas otras formas de corregir a nuestros niños, niñas, adolescentes. Por esto mismo estas prácticas han venido siendo, digamos, lo que heredadas de generación en generación, creando una cadena de error tras error y tras error y haciendo que esta educación de nuestros niños no se haga de la mejor manera, creando un inconveniente disfuncional al interior de nuestras familias, dejando unas huellas irreparables, dejando unas consecuencias físicas y psicológicas en nuestros niños, niñas, adolescentes que posteriormente desencadenan unos comportamientos nocivos, pues inclusive para su familia y pues obviamente para la sociedad, lo que les estaba hablando anteriormente. Actualmente, viendo cómo se han generado estas iniciativas, inclusive no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial, donde se expresa esa importancia de querer hacer algo para erradicar ese castigo físico, ese castigo humillante. Muchas de las instituciones nos hemos propuesto estrategias de intervención para contribuir a la prevención de ese castigo físico y ese castigo humillante en nuestros niños, niñas y adolescentes, incluso aquí en Colombia, sensibilizando a los padres de familia, a los cuidadores, ante esta problemática que es tan común, que ya se está normalizando como lo venía diciendo y que obviamente se practica en nuestra sociedad. Esto permite que se muestre que no es bueno castigar a nuestros niños, niñas, adolescentes, que estos efectos generan en ellos, o estos efectos cuando ellos experimentan estos castigos, generan en ellos unas consecuencias que se derivan a corto, mediano y largo plazo y cuáles pueden ser, o tal vez pensar en cuáles pueden ser esas otras formas de corregir y poder enseñar a nuestros niños, niñas, adolescentes sin necesidad de tener que implantar un castigo físico ni un castigo humillante, teniendo en cuenta que este castigo físico es un tipo de violencia. Nosotros tal vez escuchamos mucho hablar de violencia intrafamiliar, de feminicidios, de violencia de género, pero realmente también no nos sentamos a pensar que el maltrato físico, o ya más adelante como lo voy a ahondar, el maltrato infantil también es un tipo de violencia intrafamiliar que también pasa al interior de nuestros hogares, con nuestras mujeres, con nuestros niños, niñas, adolescentes, que desde el mismo hogar es aprendida, esas conductas son aprendidas por nuestros niños, niñas, adolescentes, que a diario lo viven, que realmente perciben que la relación de sus padres, inclusive de sus cuidadores, es algo nocivo para su salud mental, que crean en ellos sentimientos de rabia, de impotencia, generando también conductas agresivas en ellos, que simplemente en su momento se podrían solucionar para evitar que estas conductas y estos comportamientos desde sus hogares y desde la misma sociedad sean copiadas por nuestros niños, niñas, adolescentes. Es de allí donde lo que nos decía Gloria en su momento, estas conductas también son reproducidas en sus colegios, con sus compañeros, con sus docentes, a futuro cuando sean unos adultos con su propia familia, con su pareja, con sus hijos, y pues también le genera dificultades en su trabajo. En la labor comisarial hoy en día, dentro de mis valoraciones psicológicas, los niños ya verbalizan y ya infieren el castigo físico como un método de crianza natural, como un método de crianza normal, como que yo me lo merezco, sí fue mi culpa, pero yo me lo merezco, y ellos ya empiezan a adoptar ese tipo de conductas como algo cotidiano de su vida familiar. Situaciones donde evidenciamos aún castigos con cables, castigos con palos o con otros elementos pues, que han generado lesiones físicas y lesiones psicológicas, que generan como ese malestar, ese sentimiento de no ser queridos, ese aburrimiento que nosotros muchas veces, y ustedes que andan tan de cerca con nuestros niños, niñas, adolescentes en las instituciones educativas, evidencian ese aburrimiento, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, ese miedo y esa confusión que puede generar en nuestros niños, niñas, adolescentes y que obviamente afectan su, primero,
proceso académico, proceso familiar y sobre todo su proceso personal. Es por eso que de parte de las comisarías de familia y muy de la mano con las instituciones educativas, nosotros generamos programas preventivos en tema de maltrato infantil, en temas de prevención del castigo físico, para propiciar en los niños y para propiciar en las familias, en sus cuidadores, en docentes y en la sociedad en general, esa concientización de los efectos negativos que generan nuestros niños, niñas, adolescentes, dar a conocer tal vez algunas alternativas diferentes de crianza que no sean mediante el castigo físico, pues teniendo en cuenta que nuestros niños, niñas, adolescentes son los primeros actores y los principales actores pues, de este tipo de violencias al interior de la familia. Es por eso que nosotros también trabajamos generando sugerencias a nuestros padres de familia para evitar llegar a que se nos tipifique una situación penal en tema de maltrato infantil, atendiéndose el maltrato infantil como cualquier acción no accidental por parte de padres de familia o terceros o cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad en el niño y que coloquen obviamente en riesgo su vida. Encontramos 3 clasificaciones de maltrato infantil. Es el maltrato físico, que se define como cualquier lesión física infligida al niño, niña, adolescente, como hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones cutáneas, golpes, estirones de pelo, puntapiés, bueno. Y el maltrato psicológico y verbal, que es cuando muchas veces los padres de familia ridiculizan a los niños, los insultan, los gritan o muchas veces los menosprecian. Nosotros como padres de familia a veces caemos en la situación de empezar a tener un comparativo de nuestros hijos, como su hermano sí y usted no, como su compañero sí y usted no. Realmente desde ahí empieza ese maltrato verbal y muchas veces va reforzado con palabras soeces cuando el papá, el padre de familia tiene conducta de consumo de sustancias lícitas e ilícitas, entiéndase por alcohol, entiéndase por consumo de sustancias psicoactivas y realmente implementan ese castigo a tipificarse la situación de un maltrato psicológico, verbal y pues físico también. El castigo se puede definir como ese uso intencional de la fuerza por parte de los padres de familia o cuidadores hacia nuestros niños, niñas, adolescentes, fuerza física y fuerza de poder que puede llegar a ocasionar lesiones físicas, que pueden llegar a atentar contra la integridad y la dignidad física, psicológica y emocional de nuestros niños, niñas, adolescentes, con el objetivo de querer mostrar una figura de autoridad donde realmente no cuentan con las herramientas para poder tener un acercamiento con nuestros niños, niñas, adolescentes y utilizar otros recursos y otras herramientas de castigo que no sean maltrato físico. Hay papitos que nos dicen, bueno, doctora, entonces si no se le puede pegar al niño, pues entonces dígame usted qué puedo y qué no puedo, porque es que a mí me enseñaron así. Realmente eso es lo que nosotros trabajamos y es mirar qué tipo de castigo es el más adecuado para nuestros niños, niñas, adolescentes, qué otras alternativas tenemos para tener una crianza amorosa, para evitar una situación de riesgo y de vulnerabilidad en nuestros niños, niñas, adolescentes. Podemos entender también los tipos de castigo, el castigo físico, que inclusive dicen, no, es que solamente le di una cachetada, no, es que solamente lo empujé. Todas esas situaciones se tipifican como castigo físico y adicionalmente el castigo humillante, que es como la forma que nosotros tenemos de inferir de manera negativa y de manera psicológica, teniendo ya un abuso de palabras soeces, un abuso verbal en nuestros niños, niñas, adolescentes. Es importante tener en cuenta cada una de las consecuencias que puede llegar a tener este castigo físico y este castigo humillante y los efectos que generan en nuestros niños, niñas, adolescentes, ya que infieren en su calidad de vida, ese desenvolvimiento que tienen en su entorno no es adecuado. Además, ocasionan, como lo estaba manifestando ahorita, a largo plazo, una afectación en las relaciones interpersonales, donde empiezan a generar un conflicto con ellos mismos, ya que empiezan a tener abuso de poder, abuso de la fuerza, que es como una de las formas que ellos tienen
para poder de pronto solucionar conflictos en cada uno de sus entornos y manejar pues situaciones cotidianas, porque vuelvo y lo repito, se tiende a normalizar esta conducta. Adicional de esa, las consecuencias negativas que tiene al imponer este mismo tipo de castigo físico, y es como la disfuncionalidad a nivel familiar. Tenemos dificultad en que estos niños, niñas, adolescentes sean personas autónomas, que tengan esa capacidad de toma de decisiones, que sean responsables de sus actos, y dificultan esa misma elaboración de acatar esas normas, de acatar esos límites, y empiezan pues a alejarse de su casa, alejarse de su familia, empiezan inclusive a tener un alto índice de consumo de sustancias, donde ellos de alguna u otra manera manifiestan que es la única salida que tienen ellos de ese círculo familiar de castigo negativo que ha sido de generación tras generación. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Doctora, si no se le puede decir nada al niño, entonces pues igual cójalo usted porque realmente se me salió de las manos. De eso no se trata más de trabajar de manera mancomunada, de trabajar con la familia, de vincular a la familia y de enseñarle a esa familia mediante sugerencias de parte del equipo, de parte de las instituciones también, porque sé la bonita labor que hace toda la parte de las psicoorientadoras y el cuerpo de docentes con nuestros niños, niñas, adolescentes, y es cómo construir esas normas. Realmente yo puedo entender que debo imponer unas normas, que existen unas pautas de crianza, pero realmente lo que no sabemos muchas veces es cómo construir esas normas. De manera inicial, esas normas, primero que todo, se deben basar en la razón. Deben ser entendidas por los padres de familia, por sus cuidadores y sobre todo por los niños, niñas, adolescentes. Es importante planear esas normas. Es importante que así yo no tenga tal vez una relación de pareja con el papá de mis hijos. Sí o sí voy a ser la mamá o el papá de mis hijos por toda la vida. Y realmente es llegar a un consenso, mejorar esos canales de comunicación entre padres y poder llegar a esos acuerdos con nuestros hijos y tener una justificación clara de esa disciplina que se va a imponer. Es importante tener en cuenta que no todas las normas deben ser de común acuerdo, porque pues algunas de ellas son impuestas por sus padres y se deben cumplir sí o sí, pero los padres de familia y los cuidadores deben explicar de las formas más práctica, de la forma más lúdica, de la forma más acorde posible, el porqué y los motivos en que se imponen esas normas, sin perder, obviamente, el principio de autoridad con los niños. Es de aquí que también nosotros damos paso a que estas normas sean razonables, que se puedan poner aquí y ahora, esas normas que realmente los niños tengan la capacidad de entender, porque yo no puedo imponer normas y no es igual imponer normas a un niño de a un adolescente de 16 años, a un niño de 5 o 6 años, porque pues nosotros también debemos buscar las estrategias para poder nosotros saberles llegar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y es aquí donde nosotros implementamos algunas situaciones, como decimos los psicólogos, unas contingencias, donde realmente también podemos utilizar un refuerzo, donde ese refuerzo también debe ser implementado de manera coherente y no es que por cada cosa, porque si tendiste la cama, entonces te voy a dar siempre el Sparky, no, porque va dentro de sus deberes y sus labores, pero sí que realmente se pueda entrar a modificar conductualmente, que esas normas se puedan imponer y que las normas sean fáciles de acatar para nuestros niños, niñas, adolescentes. Si bien es cierto que debemos buscar las estrategias para corregir a nuestros hijos, que no sean físicas, que realmente sean estrategias que sean basadas en una comunicación asertiva, que sean basadas en una crianza amorosa, que sean basadas en mantener esos vínculos afectivos y esos lazos, que realmente nosotros entendamos que si bien es cierto que los tiempos cambian, todos nuestros niños, niñas, adolescentes tienen sí o sí que tener unas normas y unas pautas de crianza, pero que realmente ya no estamos basados, como lo decía anteriormente, y de manera generacional,
en castigo físico, sino que realmente busquemos estrategias y nos apoyamos en las entidades. Yo les digo a los papitos, no todos no la sabemos, pero realmente para eso estamos los profesionales. Busquemos una ayuda antes de que se nos tipifique un delito y de que penalmente pueda ser responsable. Y lo mismo a nuestros niños, niñas, adolescentes. Si bien es cierto que muchas veces tienen el respaldo de la comisaría de familia ante situaciones de sus derechos, como lo decía Gloria, también de sus deberes, y es ahí donde ellos también deben concientizarse un poco y no respaldarse en las entidades solamente, sino también en la procura, que ellos mismos son responsables, que ellos mismos dentro de cada uno de su proceso de ciclo vital tienen una responsabilidad, y adicional de eso, pues centrarse en su proyecto de vida, que realmente es lo que nosotros también trabajamos para mitigar o minimizar esas situaciones de riesgo en nuestros niños, niñas, adolescentes. Muchas gracias, doctora Carolina. Sí, es fundamental como incentivar el diálogo y la comunicación asertiva para poder llegar a esos acuerdos que nos permitan facilitar el ambiente familiar, la armonía, el diálogo y esos, la construcción de de esas normas, consecuencias, acuerdos a los que nos vemos expuestos en las familias cuando se cumple o no se cumple con todas pues con todas las disposiciones, sean acordadas o en ocasiones impuestas, como usted lo ha mencionado, que eso también es de resaltar para los jóvenes que nos ven. Los padres son autoridad y también están en el deber de poner esas normas y esos límites que ellos necesitan para su desarrollo, para su vida. Voy a ir con la última pregunta entonces, que es para todos. Teniendo en cuenta las situaciones que día a día ven en sus municipios y en la labor que desarrolla cada uno, ¿qué recomendaciones le haría cada uno a los padres de familia de la provincia? Empezamos con el doctor Iván. Bueno, una recomendación claramente es entender el rol de padres, entender el rol de cuidadores, que claramente genera ciertas obligaciones y ciertos deberes y derechos, obviamente. ¿Qué obligaciones? Pues las obligaciones son claritas. Es de generar esa materialización de la responsabilidad parental, que es aquella que se encuentra circunscrita a la patria potestad, en donde se les dice, papás, mamás, cuidadores, la obligación inherente a la orientación. Oiga, tengo que orientar a mi hijo al cuidado, oiga, que no le pase a mi hijo nada. Acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. No es decir, tuve un hijo y pues mi hijo mirará cómo se cría solo. No, nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que hacer un acompañamiento a nuestros hijos, a las personas que nos reconocen como autoridad y como familia. Lastimosamente creo que nos encontramos en una sociedad que no reconoce los valores y solo exige derechos y no se comprometen a sus obligaciones. Y eso hace que se genere un detrimento del ser que vamos a cuidar y orientar. Entonces, recomendación única y clara es: asumamos el papel que nos corresponde en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes en pro de su beneficio y de tener seres humanos buenos. No necesitamos el Einstein, pero sí necesitamos seres buenos en este mundo. Más seres buenos y con buenas bases y principios. Muchas gracias, doctor Iván. Doctora Carolina. No, yo sigo en la misma línea que el doctor Iván. Realmente que hagamos un trabajo mancomunado con todas las instituciones, que realmente si somos una provincia somos vecinos y no somos ajenos a cada una de las necesidades de nuestros niños, niñas, adolescentes de la provincia, que realmente nos apoyemos como equipos y que realmente veamos en las comisarías de familia y en las instituciones en general una oportunidad que realmente
dejemos esa resistencia que tenemos de las comisarías de familia, que andamos quitando niños por todo, sino que realmente, aparte de la parte correctiva, que si bien es cierto que corresponde en la parte de comisarías de familia, antes que eso nosotros trabajamos la parte preventiva. No todos los papás tal vez tengamos las estrategias y las herramientas, y de eso se trata. Cuando uno llega a una comisaría de familia, llega con una necesidad, llega en busca de una ayuda, y realmente yo hago el llamado a todos mis colegas y a todos los equipos interdisciplinarios que nos focalicemos en atender esas necesidades, que no revictimicemos a nuestros niños, niñas, adolescentes, y que realmente generemos las estrategias de afrontamiento, las estrategias que necesitan nuestros padres y los cuidadores para poder minimizar esas situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, doctora Carolina. Gloria. Bueno, yo agregaría que es importante tener en cuenta que los límites y las pautas de crianza son funcionales desde que nuestros hijos nacen, que es un ejercicio que si todos hacemos desde el principio, pues va a tener muy buenos resultados. Es muy complejo a un adolescente que nunca ha tenido límite, que no conoce qué es el no, pues intentar encuadrarlo en una nueva dinámica que no conoce, que no ha vivido. Entonces, la recomendación para los padres de familias, haga el ejercicio con sus hijos desde pequeños. Hágalo, póngale límite. Su hijo, aunque tenga una corta edad, también tiene responsabilidades, también tiene tareas para hacer en casa. Entonces, si hacemos ese ejercicio desde pequeños, créanme que cuando nuestros hijos sean adolescentes vamos a tener muchas más herramientas, una relación mucho más cercana. Ellos van a tener claridad qué es lo que nosotros esperamos de ellos, como decían, pues para que sean justamente esos seres humanos que queremos que sean. Es necesario establecer rutinas. Las rutinas hacen que nuestros hijos estructuren su pensamiento y aprendan a hacer las cosas de forma ordenada. Esas serían mis recomendaciones, agradecerles siempre pues al trabajo que hacemos mancomunado con las comisarías de familia. Yo realmente en mi quehacer pues todo el tiempo trabajo de la mano con la comisaría, y cuando empezamos a hacer ese tipo de actividades juntos, apuntando todos a la misma línea, pues realmente logramos tener mucho más impacto que cuando hacemos acciones pues aisladas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias pues por acompañarnos aquí el día de hoy. Sí, yo también quisiera como agradecerles a los tres por el espacio, por sus intervenciones, por explicarnos de esta forma tan detallada y tan minuciosa cómo es todo este proceso de los padres como garantes de derechos, y pues contarle a nuestra comunidad educativa que el trabajo en las instituciones educativas sí o sí pues viene de la mano y viene acompañado de las comisarías de familia. Son una institución muy importante que apoya nuestra labor como docentes y como educadores, y que también requerimos de ustedes en casos específicos en los que se presentan dificultades. Y pues hago la invitación también a las familias como que dejemos un poco de estigmatizar el papel de la comisaría de familia, como lo decía la doctora Carolina. Ellos sienten terror cuando uno dice, cuando uno les dice en la conversación, en la orientación, que tenemos que acudir a comisaría de familia por X o Y situación que se presenta. Y es que a veces tenemos que recurrir a las comisarías de familia por esta orientación y estos espacios que nos brindan de acompañamiento, que son fundamentales, y que nos permiten muchas veces solucionar esas dificultades que tenemos en casa, que a lo mejor no hallamos cómo solucionarlas, que tal vez también les hemos dado un abordaje desde la orientación escolar en los colegios, pero que no logramos solucionar. Y allí en las comisarías de familia encontramos unos profesionales y unos seres humanos que nos brindan su apoyo, nos brindan su acompañamiento y que nos permiten solucionar esas situaciones, sea cual sea, de la mejor manera y buscando herramientas en procura del bienestar de toda la familia. Entonces, agradecerles por esto, hacerles la invitación a los padres de familia, y pues nuevamente les agradezco por este espacio, por habernos acompañado y por habernos orientado en este tema tan importante para nuestra comunidad educativa. Agradecerles esta invitación de parte de la Comisaría de Familia de Suezca.
estamos dispuestos en cualquier ayuda, en respaldarlos. Creo que para nosotros lo más importante en verdad es hacer una prevención que le llegue a nuestros niños, niñas y adolescentes y que comprendan que el actuar en el mundo de la realidad puede generar consecuencias y esas consecuencias pueden verse a futuro, a presente o para toda la vida. Entonces, resalto estos espacios, resalto a los profesores porque sin duda ustedes son las primeras personas que están en la línea, que conocen las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes y que creo que el elemento humano en relación a generar estos espacios hacen que se propicie un mayor conocimiento y ese conocimiento genera argumentos objetivos para tomar decisiones claras y no incorrectas como un ser humano prudente y diligente. Entonces, para nosotros, vuelvo y reitero, mi equipo está a su disposición. Hemos querido ir a cada una de las instituciones educativas de nuestro querido municipio de Suezca para generar estas actuaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues de igual forma, como lo vengo diciendo desde manera inicial, esto es un excelente espacio. Creo que realmente es mucho el tema que hay que abordar, que obviamente se quedan cosas por fuera y que sé que van a encontrar muchas de las respuestas padres de familia, niños, niñas, adolescentes en las comisarías de familia. De parte de la comisaría de familia de Sesquilé, también somos un equipo presto a atender cada una de las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y que realmente la invitación de algo que decía ahorita Gloria, y es de imponer normas desde la primera infancia, clarísimo, le apuntaste a lo que era y que también los papitos no les dé miedo de las pataletas o los berrinches desde niños, desde bebés, porque realmente de ahí parte el empoderamiento de roles, de ahí parte la relación materno y paterno-filial que se debe tener con nuestros niños y que realmente, si bien es cierto que no la sabemos toda, que eso que dicen que nacemos debajo del brazo con el instructivo de cómo criar niños, no es cierto, sino que realmente como padres es una escuela de aprendizaje cuando tenemos hijos y que si necesitamos buscar una ayuda no nos dé miedo y no nos dé pena buscarla, que si no sabemos a dónde, sé que el primer respondiente siempre va a ser las instituciones educativas, entonces sé que también hay una calidad de profesionales en cada una de ellas que los puede orientar y en su defecto pues obviamente apoyarse con las demás instituciones, dentro de esas está la comisaría de familia. Muchísimas gracias, qué chévere, pues ya en mi oportunidad había tenido pues que generar estos espacios también con Gloria. Gracias por la invitación, Claudia. Doctor Iván, muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Pues les agradecemos mucho. Otra vez, esperamos poder programar otros espacios con otras temáticas pues pertinentes e importantes que les sirvan a nuestra comunidad y esperamos poder contar con ustedes. Cuentan con nosotros como red de orientadores y les agradecemos a todas las padres, madres de familia, todos los estudiantes, niños, niñas y adolescentes que hoy nos acompañaron y que pues aprendieron en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de hoy. Los esperamos en los próximos para seguir garlando.